Y Jehová había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldijere, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. El plan de Dios es perfecto y Dios formó una nación de Abraham, y esa nación es una nación que nació con promesa de Dios y con un plan perfecto para todas las naciones a través de Israel. Y Dios, en ese plan, le dio muchas promesas a Israel y le dio mandamientos y a través de Moisés, y le dijo que si cumplían esos mandamientos, Jehová iba a ser su Dios y los iba a bendecir grandemente y los iba a poner por cabeza de las naciones, y le dio muchas promesas más. Pero también les dijo en Deuteronomio capítulo 30, el versículo del 1 al 3, dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a sus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Bien, Dios le dijo que si se apartaban de los mandamientos que Él les daba, los iba a esparcir por toda la tierra, cosa que así sucedió. Los judíos han sido dispersados por toda la tierra, con la promesa de que un día Dios los regresaría. Y así sucedió. Con el paso de los años, el plan de Dios siguió adelante, y Daniel, en el tiempo de Nabucodonosor, le descifró un sueño a Nabucodonosor de aquella estatua, y cuando le explica el sueño, le dice que iban a haber 4 reinos sobre la faz de la tierra, y así fue. Los medopersas, el reino de Babilonia, el reino de los egipcios, de los romanos, y así. Y a ese tiempo en el que las naciones del mundo iban a ser las líderes y no Israel, a ese tiempo Dios lo llama el tiempo de los gentiles. Es el tiempo en que otras naciones iban a ser quienes gobernaran al mundo. Y así fue. Y ese tiempo de los gentiles tiene un fin determinado, predeterminado en la palabra del Señor. Porque el plan de Dios sigue. En el tiempo final de Israel, por ejemplo, iba a ser recogido nuevamente hacia su tierra, iba a reconquistar la tierra que Dios les había dado. Y hay más cosas. También dice que lo volverá a poner por cabeza de las naciones, y que habrá un libertador, nos dice en Romanos 11:26, y que iba a volver el corazón de esta nación a Dios. Y bueno, también va a ser restaurado el templo. En fin, hay promesas sobre Israel, pero Israel volverá a ser el líder del mundo, la cabeza del mundo. En este tiempo no lo es. ¿Quién es en este tiempo? Pues los Estados Unidos. Y para que Israel vuelva a ser cabeza de las naciones, entonces es lógico pensar que el imperio de los Estados Unidos tiene que terminar. Y el tiempo se está cumpliendo sobre los Estados Unidos. En el libro de Proverbios la Escritura nos dice que el pecado es la afrenta de las naciones. Fíjese bien, Dios está en contra del pecado de las personas, Dios está en contra del pecado de las naciones. Estados Unidos, una nación poderosa, fundada por 13 familias británicas y fundada sobre la fe.
familias cristianas basadas en la palabra del Señor, una nación poderosa, creció, se fortaleció, pero con el paso de los años, esta nación empezó a alejarse de Dios y muchas cuestiones de pecado, de injusticia y demás han proliferado en ella. Ha abusado de otras naciones, ha fomentado muchas guerras para con otras naciones, justas e injustas, muchas de ellas. Han producido armamento y armas por todas partes. Aman la guerra ahora. Antes era una nación pacífica, ahora ya no lo es. Hay una gran discriminación racial dentro de sus fronteras. Nos robó a los mexicanos más de la mitad de nuestro territorio. Y así ha querido imponer en el mundo, convirtiéndose en el juez de toda la tierra, la policía del mundo, queriendo imponer a otras naciones sus valores, sus filosofías, su sistema capitalista, su democracia y su moral, o más bien su inmoralidad de ahora. Porque ahora esa libertad de esta nación se convirtió en un gran libertinaje sexual, moral. Hay mucha rebeldía en los hijos, tanto así que muchos de ellos hemos visto con dolor cómo asesinan aún dentro de los colegios mismos a sus propios compañeros. Eso es terrible. Habla de una degradación moral. La familia, el seno familiar está deshecho. Divorcios por aquí, hijos por allá, fornicación por todos lados. Todo eso está al alcance de los jóvenes, como la droga misma. Y bueno, antes era una nación rica en fe, ahora es rica en lo económico, poderosa en armamento y demás, pero es pobre en espíritu, es pobre en valores espirituales, es pobre porque se han alejado de Dios. Hollywood se ha encargado de desparramar amplio pecado, desde homosexualismo y demás, divorcios y demás, brujería, muchas cosas que son contrarias a la fe de Dios. Y bueno, pues han abusado de las drogas y los vicios. Todo esto está al alcance de los niños, de los jóvenes. No hay respeto. Ahora se les llama a los indocumentados bestias, animales, cerdos, asesinos y demás. Ya no hay el respeto que antes pudiéramos decir que hubiera. Entonces todo esto, a los ojos del Señor, causa dolor en el corazón de Dios. Y bueno, el plan de Dios sigue para con Israel y las demás naciones. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el imperio de los Estados Unidos está terminando. Ahora, en este tiempo, vemos como un rey sobre los Estados Unidos, altivo y soberbio, que no respeta, que ha declarado públicamente que él, si puede aplastar a alguien, lo aplasta y lo humilla. Un rey con inmoralidad comprobada, con una degradación comprobada. Y todas estas cuestiones pues están trayendo que los Estados Unidos, por ejemplo, se dividan entre ellos. Antes no estaban divididos, ahora hay una gran división dentro de sus fronteras, entre ellos mismos. Y eso es bastante peligroso porque Mateo 12:25 dice que toda casa dividida, todo reino dividido contra sí mismo caerá. Hay mucha injusticia. No es justo que tu vecino haga una alberca, haga un jardín o ponga una barda, un muro y te exija a ti que lo pagues. Te amenaza a ti con que tienes que pagarlo. Eso no es justo delante de Dios. Pues toda esa soberbia, altivez, mentiras, humillaciones, injusticias, pecado, drogadicción y demás han subido a los ojos del Señor. Y el tiempo de los Estados Unidos se está cumpliendo. Se ha iniciado la caída de los Estados Unidos y de su sistema y de su imperio, porque en la escatología bíblica aparecen muchas naciones en el tiempo final. Estados Unidos no aparece en los planes de Dios en la escatología bíblica. Entonces, la Escritura dice que antes de la caída es la soberbia, y esa soberbia la estamos viendo con imposiciones y unas violaciones al orden mundial,
al sistema mundial económico y demás, y de paz. Y esto tiene un precio delante de Dios. Hay entonces muchas señales que nos indican que el tiempo de los Estados Unidos está terminando por esa soberbia misma. En Daniel, en el capítulo 4 de Daniel, hay una escritura que haremos bien en tomarla en cuenta porque esto ya sucedió antes en el mundo. Tenemos el imperio de aquel tiempo, ¿verdad? Y dice, capítulo 4 en el 29, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? American first. Nosotros primero. Seremos grandes. Haremos una gran nación. Le devolveremos a los Estados Unidos su poderío. Ese discurso es un discurso semejante al que Nabucodonosor pronunció en aquel tiempo. Y cuando lo hizo, dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y entonces vino un juicio de Dios sobre Babilonia. Y todo esto es semejante a lo que en este tiempo nosotros podemos ver. Las señales confirman que el tiempo de que este imperio termine están ahí. Por ejemplo, nunca los Estados Unidos habían estado tan divididos como ahora. Nunca había habido tantas manifestaciones contra el gobierno mismo como ahora. Nunca había habido tanta multitud de pecado como la que estamos viendo por todas partes. Ahora los Estados Unidos se están quedando solos en el ámbito internacional. Han cambiado muchas políticas que en otro tiempo habían sido para la unidad, para la paz mundial y la conservación del mundo en muchos aspectos, en el natural, por ejemplo, con los animales mismos y demás. Ahora los Estados Unidos han procreado muchos enemigos, y todo esto se va a volver contra ellos, y la misma naturaleza ha testificado contra ellos. El incendio más grande de todos los tiempos lo acaban de tener hace un par de años. Así también ciclones han azotado sus regiones de una manera dolorosa y lamentable. ¿Y qué decir del eclipse? El eclipse que ocurrió entrando el presidente Donald Trump, y ese eclipse da testimonio, es una señal del cielo de que el juicio viene sobre los Estados Unidos. El sol significa Dios. La tierra representa al mundo, al hombre. Y la luna representa a Satanás. Entonces está el sol, está la tierra, y la luna se interpuso entre Dios y los Estados Unidos, puesto que trajo unas tinieblas que atravesaron todos los Estados Unidos. Esta señal del cielo nos confirma que se inicia la caída de los Estados Unidos, porque el tiempo de los gentiles se está terminando. Ahora, Estados Unidos no es nuestro enemigo. No lo veamos de esa forma, sino más bien oremos por todos aquellos hombres y mujeres de esta maravillosa nación, para que Dios tenga misericordia y salve de esa nación a todos aquellos que están en el corazón de Dios para ser salvos, porque se han guardado del pecado, porque han guardado sus familias, porque han guardado su vida y su testimonio de contaminaciones espirituales. Que Dios tenga misericordia de México, que Dios tenga misericordia de los Estados Unidos. Dios les bendiga.